Gracias, señor periodista, muy buenas tardes. Definitivamente los hechos de cualquier índole se dan por la falta de previsión del padre en un hogar, del rector en un colegio, del profesor en una escuela. Y en este caso, los hechos que estamos lamentando se deben a la falta de previsión por parte del señor ex presidente del Ecuador, economista Rafael Delgado, que no dio importancia a las Fuerzas Armadas, a la policía y a las 24 provincias de nuestro Ecuador. No hubo la prevención, trató de desbaratar, de desunir a las Fuerzas Armadas, y estas son las consecuencias que ahora estamos lamentando. En cuanto al plazo que ha dado el señor presidente de la República, Guacho, para que se entregue. Lamentablemente es un pronunciamiento del señor presidente constitucional de la República no acorde a los parámetros, a los protocolos internacionales. No se puede decir, le damos un plazo de 10 días para que se entregue o atacamos. Eso no. Definitivamente, con el mayor de los respetos al señor licenciado Lenín Moreno Garcés, está mal asesorado. Y está mal asesorado por su ministro de Defensa, por su ministra de Relaciones Exteriores y el señor ministro del Interior, quienes obviamente tienen sus raíces con el gobierno anterior, por ser parte, por ser miembro del gobierno de los 10 años, con las consecuencias que estamos sufriendo. Deben definitivamente, por dignidad, por saneamiento, renunciar estos señores 3 ministros y poner a verdaderas personas que existen en mi país, verdaderos intelectuales en el campo estratégico, en el campo militar, ponderosos coroneles, generales, tanto en servicio pasivo como en servicio activo. Ellos son los que deben manejar el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior y obviamente intelectuales en el Ministerio de Relaciones Exteriores. El papel de Colombia en el tema frontera, ¿cuál debe ser? Colombia, obviamente, hablemos claro, Colombia se siente feliz porque toda la carga de la prueba ellos deben hacerlo, y sin embargo la carga de la prueba nos están votando a nosotros. ¿Hace falta más presencia militar en la Total y frontera? absolutamente presencia de Colombia. Usted recordará, ya hace unos 8 o 10 años me hicieron una entrevista cuando Colombia bombardeaba toda la frontera con el glifosato de sodio y acabó con el cáncer, con todo a nuestros hermanos ecuatorianos de San Miguel de Sija, de Putumayo, etcétera, etcétera. Y en esa época el ministro de Relaciones Exteriores tampoco hizo nada. Sin embargo, el expresidente Uribe sí se paró bien. Por eso yo dije, si el señor Correa quiere hacer algo, que haga honor a su apellido y se ponga las correas donde debe estar. Es lo que ahora también se debe hacer. El Ecuador no puede seguir siendo humillado en todos los campos. El abandono de la zona fronteriza por la parte de Esmeraldas es consecuencia de lo que estamos viviendo ahora. Pero totalmente. Ahora se dan cuenta que San Lorenzo Mataje es un Haití chiquito. Entonces, ¿dónde está la ayuda? ¿Dónde está que iban antes en helicópteros a dejar camas, a dejar todo? Y hoy sabemos que ese pueblo, sabíamos por supuesto que se moría del hambre, sigue muriendo del hambre. Y en el fenómeno sociológico, estas son las consecuencias. Le matarán a Huacho y saldrán 20, 10, 15 huachos. ¿Por qué? Porque el gobierno no ha tomado las previsiones, no ha prevenido, no ha puesto escuelas, no ha puesto colegios, no ha puesto retenes verdaderamente equipados frente al mar en una frontera. Entonces, ¿la culpa de quién es? La culpa directamente es del anterior mandatario. La situación que viven los pobladores ahí de pobreza son presas fáciles para que sean reclutados por estos grupos narcos, guerrilleros ahí en la frontera. Totalmente de acuerdo, así es. Y usted me trae a la mente la obra de Víctor Hugo, Los Miserables, con Esaquiel Jan Beallac,
cuando él tuvo que salir a robar y robó un pedazo de pan porque la hermana tuvo 7 hijos de algunos señores franceses y como se morían del hambre tenía que verse obligado a hacer esto. Hay que desarrollar las zonas de frontera. Tiene que desarrollarse totalmente. Para que haya mayor comercio, flujo de turismo. Para que haya mayor comercio, flujo de turismo y sobre todo en el campo de la educación, si a un pueblo no se le educa, no se le culturiza, esto es lo que vamos a seguir recibiendo. Por favor, olvidémonos del Yachay, olvidémonos de la escuela del Milenio y pongamos 10, 20 escuelitas allá en Esmeraldas. Esmeraldas no es Atacames, Esmeraldas no es Solosúa. Esmeralda tiene cantones, tiene parroquias. ¿Alguien más que quiera opinar respecto del tema? ¿Algún compañero que quiera expresar alguna otra cosa al tema? Señor secretario. La situación que ha venido aconteciendo en el país, nosotros como movimiento rechazamos categóricamente los hechos y acontecimientos que se han producido y se han producido por una cantidad de negligencia fundamentalmente protagonizada por nuestro gobierno. Le ha faltado mucho más conocimiento al gobierno y realmente enfrentar el problema como se debe enfrentar con dureza, porque la única forma de poder detener a este grupo narcotraficantes, guerrilleros y todo lo demás es con dureza, es la única forma de cómo detener. Y la otra, ayudando a esa gente, ya decía el doctor Chávez, dando realmente una verdadera educación, no importa que sean y que vuelvan las escuelas de Milenio, pero que se haga la educación para que tenga conocimiento ese pueblo y que el gobierno se preocupe de darle y cubrir las necesidades de la gente que está allá en esas fronteras y que no tiene los recursos necesarios como para poder salir adelante. El secuestro que se dio de los 3 periodistas y ahora de estos 2 ciudadanos, ¿considera que es una forma de amedrentamiento tal vez de estos grupos armados? Sí, yo sí considero que están amedrentando al país para que sepan que este guacho tiene realmente una fuerza poderosa, aunque no tenga tantos militantes en su movimiento, pero se está haciendo ver que tiene una fuerza que a nuestras Fuerzas Armadas los tiene en jaque. Y eso es lo que se tiene que renovar. Se tiene que crear una verdadera Secretaría de Inteligencia aquí, pero no para perseguir a los políticos, a la gente que vive en el país, sino realmente se debe hacer esto de una central de inteligencia que nos permita saber cómo realmente están operando estos grupos narcotraficantes guerrilleros. ¿Alguien más quiera opinar sobre el tema? ¿Algún otro compañero que quiera exponer algo respecto a lo que el señor periodista está preguntándonos? Doctor Cobos, por favor. Yo creo que hay que lograr la primera victoria en la guerra. Y esta primera victoria es la económica. Nosotros debemos, como país, organizar y estructurar los conceptos del desarrollo rural. No hablemos de escuelitas ni de carreteras, sino todo un problema complejo que es el desarrollo rural, a partir de la producción, de la comercialización, de la capitalización, de los préstamos, del mercado. Ese proyecto de desarrollo rural va a permitir que las gentes campesinas y las gentes de las fronteras emerjan económicamente y no seamos presa fácil de los señores guerrilleros como ahora ocurre en la frontera con Colombia. Bien, ¿alguien más quiere opinar? Si mientras haya injusticia, mientras haya hambre, mientras haya desempleo, nuestros hermanos afrodescendientes van a ser presa fácil de estos grupos sediciosos, porque también tienen que ellos ver por su vida y por sus familiares. Y si es que no hay fuentes de trabajo, son presa fácil, ya lo dije, de los narcoguerrilleros que de una u otra manera les imponen y los van llevando hacia su movimiento para que hayan los crímenes, los secuestros, sicariato inclusive. Ya lo dijeron también nuestros compañeros anteriormente, se debe a que el expresidente Correa dejó las fronteras libres. Todo el mundo podía pasar sin papeles
¿Y quiénes son los que han pasado? Los sicarios y los narcoguerrilleros. Entonces, pensamos que debe haber una mayor presencia militar en todo ese cordón fronterizo. Y no es posible que dos personas, a pesar de que ya sucede el problema anterior, sean nuevamente secuestrados. Aquí yo cuestiono la presencia y el accionar de las Fuerzas Armadas. ¿Dónde están? ¿Por qué se produce este nuevo secuestro? Y ojalá no se produzcan nuevos. Muchas gracias, señor periodista. Señor director, para finalizar. Sí, muchísimas gracias, periodista. Quiero decirle que el señor Guacho no es una sola persona. Atrás de él hay los actores intelectuales, los actores o coautores económicos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, las Fuerzas Armadas y la Fiscalía debe hacer una verdadera investigación, pero desgraciadamente en mi país no hay Fiscalía, que es la llamada a investigar estos hechos. Ha sido el pronunciamiento del movimiento Fuerza de Independiente para el Desarrollo Ecuatoriano, FIDE, en torno a los acontecimientos que estamos viviendo actualmente en el país.